9:35 es una buena hora para saludar a Jante. Hola Jante, buenas noches. Hola Vega, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, porque además esta noche tenemos una sorpresa para los oyentes, porque vamos a hablar de una exposición que tienes en Guadalajara, o sea que en el rincón de Jante va a ser como una especie de entrevista y entrevistada, vamos a explicarlo. Sí, sí, aunque sea sobre mí misma. Yo normalmente cuando escribo sobre algún entrevistado siempre hablo un rato antes con ellos para entender un poco lo que les mueve desde un punto de vista creativo o incluso persona, pero parece que acierto porque luego siempre me lo agradecen. Para tratarse de una misma me ha costado, ¿Se complica la cosa o qué? Sí, y tengo demasiada información y entonces para sacar lo esencial, ¿no? Pero al final sí, me he escrito mi microrrelato y espero que salga bien la entrevista. Bueno, pues seguro que sí. Así que vamos a escuchar Edén como la propia exposición. Se iba a hacer una foto a sí misma para la pintura de su próxima obra. Posaba desnuda frente al espejo en busca de la imagen deseada. No es que ella fuera arte, pero su desnudez sí lo era. Lo eran las colinas y los valles de su cuerpo, su silencio. Y cómo éste hablaba de las pulsiones, del amor, del sexo, de la soledad, de la espera, de la vida, de la pérdida de ella en fugaces líneas bajo los ojos. Un cuerpo desnudo se convertía en símbolo de lo humano y sus deseos, en interrogante. Esgrimía el pincel, pero miró de reojo. La ventana estaba abierta. Una luz la cegó por completo. Era el Edén vivo. En la luz cabía toda idea, toda creencia, toda visión, en su blancura como el paño de un lienzo que brillaba etérea para dar forma a todo lo posible. El Edén y la luz eran el momento creativo, la capacidad para hacerlo. Entonces entró el viento y lleno de amor la envolvió como lo hizo Kokoschka en su pintura de la novia del viento, y recibió el beso de Gustav Klimt, mientras en la ventana se perfilaba un campo de trigo con cuervos antes de que Van Gogh acabara con su vida. El tiempo se deshizo entre relojes que no lo podían contener y se derretían, y Dalí la saludó en una corta reverencia, quitándose el bigote. La cortina se movió y la luz dejó de cegarla. Empezó a pintar. Joana Roldán Lorente, de nombre artístico Jante, reside en Guadalajara y ha realizado numerosas exposiciones en Madrid, en el recinto del IFEMA, en Barcelona, Andalucía, siendo esta la tercera en Castilla-La Mancha. Actualmente dedicada al arte de modo profesional, ha trabajado también como arqueóloga durante muchos años en importantes y numerosos proyectos arqueológicos y patrimoniales como el del monasterio de Yuste, el Palacio de Cogolludo, la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, el proyecto Alba Plata de Mérida o el Yacimiento de los Castillejos, por citar alguno. La exposición de la que venimos a hablar se llama Edén, se encuentra en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara del 22 de este mes al 7 de abril de las 7 a las 9 de la noche. Bueno, Jante, vamos a dejar la ficha biográfica, vamos a conocer esas inquietudes artísticas y personales, así que vamos a empezar por el principio. Joana Roldán, ¿desde cuándo pintas y dibujas? Bueno, esto es desde siempre. Yo provengo de una familia de artistas y es algo que llevo en la sangre, como se decía antes, y que ahora diríamos en la genética, ¿no? Entonces es algo que no he podido ni evitar. A mí lo que más me ha gustado es tener un lápiz y un papel en la mano. Y bueno, pues también he tenido mis momentos más creativos o que la vida ha ido prestando más tiempo o no para el arte, ¿no? Cuando trabajaba como arqueóloga hice una labor más técnica con el dibujo, pero apenas tenía momentos para el arte en sí. Y cuando esto ocurre, pasa una cosa muy curiosa en la mente que no puede dejar de seguir siendo lo que es, ¿no? Y así que miraba y me pasaba la vida pintando el mundo con la mirada.
Bueno, yo creo que cuando entrevisto a artistas es una de las preguntas a lo mejor que siempre hacemos, pero también tiene mucha trascendencia, ¿no? Que se puede hacer a un artista porque el por qué lo hace. ¿Cuál es tu motivación, Jante? ¿Por qué pintas o escribes? Decías que desde el principio, desde la infancia, pero ¿por qué esa necesidad de pintar, de escribir? Sí, a mí esto me lo preguntan. Imagino que se lo preguntan a todo el mundo que hace una labor de este tipo. A mí siempre me preguntan por qué, me acuerdo de los alpinistas. Sí, cuando a un alpinista le preguntan por qué tiene que subir semejante montaña y ese esfuerzo o el riesgo y cuál es su aspiración, por qué tiene que llegar al pico más alto, ¿no? Y entonces el alpinista curtido le responde, porque está ahí. Para mí es una respuesta que la entiendo perfectamente. Está y deseo alcanzarlo, es como el capitán Ahab con su ballena, ¿no? Yo pinto porque está ahí, porque el mundo se tiñe de la existencia hasta en las aceras de cemento. Sí, que es como intrínseco, ¿no? Con el ser humano. La verdad que hemos estado viendo en otras entrevistas que a las personas que las hemos entrevistado aquí en el Rincón de Jante, que se dedican a un arte, finalmente lo hacen en más de una modalidad. ¿Tú crees también en esa simbiosis de las artes, por ejemplo, de hacia la pintura como en la poesía, que se llega a unir y viceversa? Sí, esto enlaza con el tema de la interdisciplinaridad de las artes, ¿no? Que no nos la hemos inventado ahora en el siglo XXI, que se habla mucho, sino que viene desde el Renacimiento y antes desde Grecia, cuando ya se hablaba de cómo las artes tenían que estar conectadas entre sí, la poesía con la pintura, como la metáfora de la poesía tenía que dar lugar a imágenes en la pintura y viceversa, ¿no? Y así que a mí, que me gusta la escultura, que me gusta cantar, que me gusta escribir, pues claro, para mí mi lenguaje pienso siempre que tiene que ser pleno, que sí tiene que ser completo, ¿no? Y, bueno, de hecho en la exposición tengo los comentarios de un escritor ahí al lado de dos de los cuadros. Un lenguaje pleno y de estilo como pintora. Yo no sé si te gusta inscribirte en alguna escuela, quizá en el realismo, porque en alguna otra entrevista has llegado a definirte, ¿no? A hablar de un realismo emotivo como denominación a tu estilo. Sí, eso del realismo emotivo ya lo acuñé hace 2 años, yo misma. Sí. Sí. Bueno, es que para mí mis obras se observan desde un realismo visual, pero pretenden actuar sobre las emociones de las demás personas, ¿no? No se trata de que el realismo, no es un realismo en el que sea un mero espejo de la realidad, que para eso está la fotografía, y ni eso, porque la fotografía a veces también es artística, ¿no? Sino que puede escribirse en eso y en cierto grado de simbolismo, pero sobre todo se trata de comunicar, de que la otra persona sienta algo al verlo. De comunicar, y hablabas de emociones. A este respecto, ¿tú pintas desde el amor, desde el desamor, o no tiene nada que ver? ¿Son emociones diferentes en diferentes estados? Bueno, pinto desde el amor y amor a la pintura, desde luego. Pero a veces también se sufre un poquito con ella, y entonces es desamor, y se dejan los cuadros colgados ahí como en lista de espera. Ya. Pero desde luego se pinta con la pasión para que quede bien, si no eso no surge. Y muchas veces motivada por vivencias que se están teniendo, así que decididamente desde el amor. Dane se encuentra en el Teatro Güero Vallejo de Guadalajara. La vamos a poder visitar desde el 22 de este mes al 7 de abril, de las 7 a las 9 de la noche. ¿Qué es lo que vamos a encontrar los curiosos y amantes del arte que vayan a verlo? ¿Qué temática has elegido, el contexto, las técnicas que se pueden ver allí? Bueno, pues lo que son es una serie de cuadros al óleo y acrílicos, aunque igual todavía, en el último momento, igual todavía meto alguna escultura, no estoy segura. Y lo que hablo es de, lo que relato es de algún modo la idea del momento creativo, cómo surge esa luz creativa que hablaba antes, que es el Edén, que es similar al lienzo en blanco. Y de ahí el nombre, ¿no? Edén. Sí, ese es el simbolismo del jardín del Edén, ¿no? El momento creativo. Y así pues tengo figuras que son como un Adán y una Eva, que en realidad son solo un hombre y una mujer buscando, ¿no? Queriendo imaginar
ese tipo de cosas. Ya has expuesto en otras ocasiones, lo decíamos al principio, en Castilla-La Mancha. Desde la última vez que expusiste en Guadalajara, ¿notas una evolución como artista, no sé si en temática, estilo? Sí, sí voy evolucionando porque además es mi deseo hacerlo. Entonces voy investigando en mis técnicas, van cambiando un poquito, y aunque no termine de ser visualmente comprensible, ¿no? Porque siempre me gusta que narrar algo, ¿no? Que se entienda. No quiero hacer una cosa que sea solo para mí, sino que quiero que, como digo, que sea comunicación hacia el otro. En ese sentido me mantengo firme, pero sí va cambiando las técnicas y sí voy evolucionando. Bueno, pues nosotros nos seguimos comunicando contigo los lunes en La Colmena y mucho antes, el miércoles. Gracias por acercarnos a esta exposición tuya, Joana Jante. Sí, te espero allí, Encantadas de ir a echarle un ojo los dos para disfrutar de ese Edén creado. Gracias. Vale, gracias a ti.